¡Excelente! No más militares yanquis en América Latina. Esta canción en homenaje a la revolución sandinista que hoy cumple un nuevo aniversario. Por allí anda el presidente Evo Morales en Managua y vamos a estar chusmeando a ver si habla un rato el Evo o habla Daniel Ortega y también lo ponemos en la pantalla de Avellala en vivo. Nos avisan allá, muchachos, o si nos ponen abajo las imágenes para que nosotros vayamos merodeando esa información. ¡Excelente! Muy bien, ¿cómo están, compañeros? Jefe doctor. Comandante, bien, ahí escuchábamos a un grupo vasco, Cortatu, que en los 80 hizo este tema Nicaragua Sandinista. Recordemos también que The Clash, el grupo punk inglés, hizo un disco triple que se llamaba Sandinista. Generó mucha solidaridad internacional. La revolución sandinista, hartas brigadas de ingleses, vascos, latinoamericanos, muchos fueron en aquella época a combatir junto a la guerrilla sandinista. ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas. Un gusto nuevamente estar en las pantallas de Avellala en este nuevo horario, dándole todo lo mejor que podemos nosotros y hablar de Nicaragua, es hablar también de su música, de su cultura. Yo me quedo con Nicaragua, Nicaragüita, de Carlos Mejía Godoy. Perfecto, excelente. Gracias, jefe Lor. Bueno, vamos a empezar a recordar algunas imágenes de la revolución. Yo decía los latinoamericanos y las brigadas que fueron a la guerrilla y las que fueron cuando triunfó la revolución. Principalmente iban a las cosechas de café, ¿no? Sí, también a las campañas alfabetizadoras. Hubo contingentes muy fuertes de Chile y de Argentina, sobre todo porque por la presencia de las dictaduras militares en esos países, muchas organizaciones guerrilleras de esos países se sumaron a muchísimas columnas guerrilleras sandinistas, y posterior al 79 también muchos exiliados fueron a Nicaragua y muchos participaron en altas esferas en el aporte a la reconstrucción de Nicaragua después de una dictadura muy extensa. Bolivianos algunos también. Sí, sí, sí. Del ELN principalmente, los ligados al Ejército de Liberación Nacional. Bueno, conmemoramos estos 38 años con una nota de Hispan TV. El pensamiento revolucionario que emprendieron más de 80 jóvenes ante la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 fue el motivo para que la guardia del régimen atacara y asesinara a un grupo de mujeres y hombres del barrio Bataola en Managua. Esos jóvenes son recordados como héroes de Bataola. Nicaragua celebra su legado de patriotismo y deseo de libertad. Recuerdo como que hoy mismo, como hoy, porque siempre lo recuerdo, nunca se me olvida. Ni se me va a olvidar porque ya cuántos años tiene eso y no se me olvida. Mi hijo entregó su vida por la revolución y por la libertad de Nicaragua. La Guardia Nacional entró allí a medianoche a buscar a todos los chavalos y hubo un enfrentamiento entre el Frente Sandinista y la Guardia Nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua sesionaron en honor a la lucha heroica de las mujeres y hombres que fueron asesinados por la Guardia Somocista y recordaron la lucha que emprendieron para conquistar la paz. Si no ha sido por ello, no tendríamos esta paz de la que gozamos. Y nuestro compromiso, el compromiso que debemos de asumir todos los nicaragüenses, nuestro compromiso es preservar la paz. Estos hermanos y hermanas caídos en la ofrenda necesaria para la liberación de Nicaragua, efectivamente eran contemporáneos nuestros. El aporte de los héroes no es solamente una gesta particular, una gesta emblemática, no, también es un hecho cotidiano que se vive, que se disfruta y que efectivamente podemos palpablemente decirlo. Esta es Nicaragua porque existieron jóvenes que ofrendaron sus vidas. A finales de la década de los 70, el barrio Bataola en Managua fue escenario de la represión por parte de la Guardia Nacional. Los registros dan cuenta del asesinato de unos 80 jóvenes que se habían enlistado en las filas de la guerrilla urbana sandinista. Desde 2015, los diputados de la Asamblea Nacional oficializaron la conmemoración por los caídos de Bataola. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Y bueno, ahora vamos a repasar un poco sobre el triunfo, la historia de lo que significa esta revolución sandinista. BTV.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional, nombre que hace honor a su líder histórico Augusto César Sandino, apoyado por el pueblo nicaragüense, desafió la tiranía de Anastasio Somoza y su familia y al mismo tiempo confrontó la hegemonía del imperialismo norteamericano en Centroamérica, lucha que logró derrotar política y militarmente al régimen somocista en la década de los 60 y 70 para abrirle paso al gobierno democrático y progresista de Daniel Ortega Saavedra. Esta revolución popular avanzó durante los primeros años con reformas políticas y socioeconómicas. En 1981, el gobierno estadounidense de Ronald Reagan impulsó una intervención externa con el envío de mercenarios a la nación nicaragüense, actividad que condujo a una guerra interna que dejó más de 50.000 muertos, además de un bloqueo económico. Sin embargo, Nicaragua buscó apoyo de la Unión Soviética y Cuba, manteniendo al gobierno de reconstrucción nacional hasta finales de los 80. El 25 de febrero de 1990 fue derrotada la revolución sandinista en las elecciones generales, dándole paso al neoliberalismo, pero el descontento popular regresó a Daniel Ortega Saavedra a la presidencia en 2006. El Frente Sandinista continúa dirigiendo hoy el destino de Nicaragua y en su consolidación democrática se incorpora al ALBA como una estrategia de integración contraria al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades a la nación centroamericana en sus sistemas de salud, alimentación, comercio, educación y energía, además de apoyar la propuesta bolivariana de un mundo multipolar, profundizando las relaciones con países como Rusia, China e Irán. Andrea Mieriterán, La Noticia. Y ahora te vamos a mostrar un caso muy elocuente sobre, sobre el financiamiento y la injerencia de los Estados Unidos en la Nicaragua sandinista, el financiamiento de la contrarrevolución nicaragüense y el caso de Eugene Hansfuss, que es un piloto vinculado al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Vamos a ver esta nota de la agencia AP al respecto. Vamos, señores. Adelante, adelante. Yo nuevamente repito que lo que es El Salvador y cuya especialidad... My name is Gene Hasenfuss. I come from Marinette, Wisconsin. ¿Dónde fue capturado? Soy originario de Marinette, Wisconsin. Yes, and I was captured yesterday. Fui capturado ayer. In southern Nicaragua. En el sur de Nicaragua. Thank you. I don't see that has any particular Reykjavik spin-off to it. The people involved were not from our military, not from any U.S. government agency, and CIA included. So these are private citizens, and it's not a governmental operation. En la lucha contra la intervención yanqui, cuando Sandino combatió y derrotó la intervención.
A CIA operation, a CIA-operated plane, CIA-paid people. And there were 2 Cuban Y habían dos nationalized Americans that worked for the CIA that did most of the norteamericanos de origen coordination of these cubano flights que trabajan para la CIA, que hacían toda la coordinación de los vuelos. and overseeing all of Y our ellos eran housing los que projects, transportation products, estaban viendo also y refueling coordinando todos los and proyectos some flight plans. They had another radio checkpoint back to the Republic of El Salvador. Toy. Hacían un radiochequeo They made a radio check. al aeropuerto de Los Chiles. Bueno, esto es muy interesante. Año 1986, un avión con armas que proveía a la contra nicaragüense. ¿Dónde estoy, queridos compañeros? Acá. Y es bombardeado con un cohete desde tierra por las fuerzas sandinistas, cae y este piloto sobrevive. En su relato en inglés, el funcionario estadounidense decía: este es un ciudadano común, no tiene nada que ver con la CIA, no es del ejército. No había operación no de la tiene CIA. nada que ver con el... Ni con el siquiera gobierno. con la CIA. Ni siquiera con la Ni CIA. siquiera con la CIA. Ninguna operación con la CIA. Eugene Hasenfuss fue un caso muy difundido y en su relato, ¿de quién era el relato que hablaba sobre el mismo Hasenfuss decía que trabajaba con 2 agentes de la CIA de origen cubano desde la base de Iliopango, eso es en El Salvador, desde ahí era uno de las bases fundamentales donde se alimentaba la contra. Uno de esos agentes, y está más que registrado, es Félix Rodríguez. Hay videos incluso de su labor en El Salvador, como si fuese una especie de Rambo, que es uno de los principales responsables de la persecución, captura y asesinato del Che Guevara aquí en Bolivia. Sobre el caso Hasenfuss, poneme imagencitas de apoyo con la misma nota, Will, si sos tan amable, te voy a leer algunas cosas. Durante el juicio que le hicieron, se estableció, o él mismo declaró, que durante la guerra de Vietnam, recordemos, 1986, la guerra de Vietnam, década del 60 y 70, pero hasta 1973, este Hasenfuss volaba con la compañía Air America. Esta compañía era una tapadera de la CIA para transportar armas, drogas, comerciar drogas, etc. Hasenfuss trabajaba con su hermano William. Luego montó una escuela de paracaidismo. En junio de 1986, William Cooper, el piloto de ese avión que murió, derribado el 5 de octubre, habló a Eugene Hasenfuss desde Miami. O sea, el piloto se contactó con Hasenfuss en junio de 1986 para ofrecerle trabajo contratado por la Corporated Air Service, que funcionaba en las mismas oficinas de la Southern Air Transport, compañía propiedad de la CIA entre 1960 y 1973. Con un sueldo de $3.000 mensuales y un pago extra de otros 750 por cada viaje a Nicaragua, Hasenfuss llegó a El Salvador. No le pagaban mucho, ¿no? O sea, son operaciones de altísimo riesgo. Pero para la época era buen dinero. ¿Le parece? Sí. La década de los 80, 3.000, más el bono de 750 por cada viaje. ¿Usted se prende ahí? No es nada envidiable para esa época. En ese momento, estas historias son espectaculares. Hay que hacer un documental porque toda esta historia es impresionante. El Rambo Hasenfuss debería ser, ¿no? En ese momento la Corporate tenía en el aeropuerto de Iliopango bodegas con 89.000 libras de armas almacenadas. Con la credencial número 4422 quedó acreditado como asesor del grupo USA. Recordemos que los gobiernos ultraderechistas de El Salvador en la década del 80 libraban una guerra contra el Frente Farabundo Martí. Y Estados Unidos estaba metido ahí hasta la madre. Bien, esta credencial como asesor del grupo USA de Hasenfuss fue firmada por el general Juan Rafael Bustillo de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Esta credencial es una de más de 130 documentos sacados del resto del avión, presentados durante el juicio y expuestos al examen y las fotografías de la prensa internacional en Managua. Ahí lo ves a Hasenfuss.
Según la bitácora del avión derribado, había transportado y lanzado 131.335 libras de armas para los contrarrevolucionarios. De julio a octubre, Hasenfuss había ya participado en 10 vuelos de abastecimiento. 4 partieron de Honduras, de la base del Aguacate, construida por 400 ingenieros militares norteamericanos durante la maniobra Aguastara II en 1984. En esa misma época venían militares estadounidenses a Bolivia para la operación Hornos Calientes, ¿se acuerda? Y ahí se produjo el descubrimiento de Huanchaca, esa gran fábrica de cocaína utilizada por la inteligencia estadounidense para financiar a este mismo Hasenfuss. Exactamente. Bolivia está muy conectada con esta historia. Sí, porque se utilizó justamente el tráfico ilegal de cocaína por parte de Estados Unidos, porque el Congreso de los Estados Unidos le había cortado el financiamiento, descubrió el financiamiento del gobierno de Ronald Reagan a la contra nicaragüense, se la cortó, entonces a través de Oliver North, un personaje muy siniestro, encontraron una vía alternativa que fue el tráfico de cocaína, es decir, su vínculo con los carteles de la droga, y ese dinero que obtenían se lo daban a la contra. Por eso Roberto Suárez dijo en una entrevista que la CIA y la DEA eran los reyes de la cocaína. Exactamente. Sí, señor. Y por eso clausuraron la señal de Palenque en aquella época, ¿no? Canal 4, RTP. Bueno, en el Tule, a 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos, los milicianos José Fernando Canales y Byron Montiel, de 17 años, lanzaron un cohete tierra-aire portátil CM-2. Poco después del mediodía y entre la llovizna bajaron el avión, en la cola quedaron 13.000 libras de armas, 100.000 cartuchos para fusiles AK-47, etcétera, otro armamento, un número semejante de lanzacohetes RPG-7, 150 pares de botas de jungla. Murieron el capitán William Cooper, que piloteaba, el copiloto Wallace X. Blaine Sawyer y el radiooperador nicaragüense. Hasenfuss se salvó por un salto en paracaídas. Al día siguiente, y con el grito «Rendite gringo o te volamos», lo cogió preso el miliciano Raúl Antonio Acevedo. Por esta injerencia espeluznante de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua en la década del 80, el gobierno de Daniel Ortega presentó una causa ante la Corte Internacional de Justicia que fue admitida y ganó Nicaragua esa demanda que obligaba a Estados Unidos a pagar una deuda millonaria porque esto tuvo obviamente miles de nicaragüenses murieron por el financiamiento y el armamento brindado a la contra. Estados Unidos desconoció aquel fallo y presionó al gobierno de Violeta Chamorro cuando ésta venció a Daniel Ortega en las elecciones de 1990 y esa deuda quedó en la nada. Sí, la indemnización quedó en la nada, obviamente, además el Proyecto 1, el Partido 1 que aglutinaba a las fuerzas de derecha y que encabezaba Violeta Chamorro, esposa de justamente el director de la prensa que fue asesinado en el 78 por la dinastía de los Somoza. La campaña, la propaganda, la publicidad había sido realizada por Estados Unidos, es decir que Violeta Chamorro también pagó esa deuda que tenía. Sabe que el ministro de Justicia, ex-ministro entonces, de Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos en el periodo anterior a Ronald Reagan, cuando salió a la luz este caso, dijo, no hay manera de defender esta situación, ese hombre no cayó del cielo, ese hombre estaba piloteando aviones clandestinos con armamentos contra el gobierno legítimo de Nicaragua. Si fuera nuestro país, ese hombre tal vez fuera condenado a muerte. Y reiteramos, financiado con el tráfico de cocaína boliviana. Implementado ese plan por el coronel Oliver North. Lo liberó después Nicaragua enseguida, a los pocos meses. Estuvo preso muy poco tiempo y lo reenvió a Estados Unidos. ¿Qué historia, Lord? Es realmente una historia impresionante. ¿No? Y bueno, si usted decía que ganaba muy poco, mientras leía usted este documental, unos 10 vuelos por lo menos, más soviéticos de $750, $7.500, más los 3.000 que recibía, $10.500. Eso ya es una suma un poco más interesante para los 80. Para los 80. Pero, de hecho, es una historia que pocos conocen, pocos
de alguna manera saben o reconocen esta relación, como usted bien lo decía, de Bolivia con... Y Colombia. Bolivia y Colombia, claro. La droga que utilizaban, que traficaban y que ingresaban, además con eso contaminaron a miles de jóvenes en ciudades como Los Ángeles. Eso está bien documentado. Con esa cocaína, con ese comercio, financiaban a estas operaciones y a estos aviones derribados, uno de ellos, por 2 jóvenes adolescentes de 17 años. Historias que es interesante contar de vez en cuando. Hoy, 19 de julio, se justifica por este aniversario. Hagamos una pausita y después seguimos con más material. ¿Cómo está la cosa por Managua? Siendo las 18:23. Parece congelado eso, ¿no? ¿Están hablando? No, eso es, es la siguiente nota. Ahí está. Vamos a poner a ver esas imágenes de... Escuchemos un poquito. De Nicaragua. No hay. Vamos al corte y ya volvemos. Dale. Segundo bloque, enojo con los medios, cambiamos de eje, querido Lor. Por favor, hoy que estamos medio... una temporada que la gente anda muy estresados, hay un taller... Muy estresados, ¿no? Sí. La humanidad estamos como muy estresados. De todo. No podemos vivir más. No, aparte me parece que un elemento que ha aparecido en los últimos años y que ha aportado un elemento más al estrés es la hiperinformación. Sí. El bombardeo constante de noticias, la cuestión ahora de la adicción a estar completamente conectados todo el tiempo, de no querer perderse nada de lo que pasa y que a lo que contribuyen también las redes sociales, me parece que y la gente sufre cuando su batería está al 10%. La otra vez salió un video de una chica en Japón, creo que era, que está al borde de... Sí. Ha aumentado el estrés, ha aumentado las tasas de suicidios, los ataques de pánico, los ataques de angustia, aumentó todo. Y eso tiene mucho que ver con lo que les vamos a presentar ahora. Hay un taller que podríamos implementarlo acá, allá en Francia. A ver, vea esa notita. O acá mismo, enojo con los medios. Está bien. Qu'on a tous quelque part caché un petit peu dans un coin. Et c'est vrai que c'est une facette de nous du coup qu'on relâche et tout simplement qu'on vide. Moi j'étais venue pour voir un peu si je pouvais dépasser mon côté timide, mes peurs et oser devant des gens faire ce genre de choses. J'y allais à reculons et finalement j'ai envie de recommencer maintenant. Con más consecuencias después. Y esto, yo le estaba contando, en mi niñez una vez destruí un videojuego con un hacha. Y me sentí bien, a gusto. Está bueno. No volví, eso pasó hace 30 años, no volví, pero se ve que es parte de alguna terapia. Tendría que volver, por lo menos a festejar ese aniversario. Los celulares me da ganas de... En algún rato. Sí, de tirarlo por un camión, algo así. Como dice, basta, se acabó esta... Sí, esta dependencia. Se acabó. Sí, tranquilo, ¿no? Se cuesta mucho. Le regalo, ¿qué intercambiamos? Cuesta, vas a ver que cuesta lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hacemos aquí? ¿Quedas bien? Quedamos. Hay que hacer antiestrés. Para mí la música es muy importante, los animales también, las mascotas. Viajar también, sí. Estar en contacto con la naturaleza. Vivimos en unas ciudades demenciales. E inclusive a la hora del almuerzo agarre su celular y apáguelo y pare, hable con la gente que está almorzando. Un cafecito, sin wifi. Claro. Para que... Porque el estar conectado también es un problema bastante serio y mejor es si un problema serio. Si lo archiva en esa horita nada más. Claro. Hay, en Buenos Aires, que es una ciudad de bares, muchísimos bares, hace poco se viralizaron 2 muy interesantes. Uno que decía, no hay wifi, hablen entre ustedes. Sí. Y el otro que tenía precios diferenciales si usted usaba un celular o no lo usaba. Es decir, más barato si no lo más usaba. barato si no usaba celular. Un cafecito. Y con una diferencia aparte importante.
Es que yo pienso que ahora no, porque está toda la moda de estar conectado, pero pronto va a surgir algún movimiento de gente que promueva espacios donde no haya tanta conexión. La otra vez nos fuimos de viaje al Sajama con unos compañeros y en el medio de la nada, ¡cuá, cuá! Digo, apaguen el teléfono, ¿viste? Por favor, que estamos acá. Y hay pero tiene que haber van a tener que surgir movimientos de desconexión como estos. Necesario, porque aparte, por ejemplo, ahora en las playas te ofrecen servicio de Wi-Fi. Es como, no, bajemos un cambio. Bueno, acá si uno se va, por ejemplo, es que ya no existe. Para la zona del Valle de las Ánimas, de Chasquipampa, todas esas zonas no hay señal de celular, es buenísimo. Chasquipampa, ¿cómo no? Bueno, Chasquipampa sí, pero en Valle de las más Ánimas arriba ya no llega. Pero sí, eso fue hace 3 meses, ahora hay... Bueno. No, digo, porque cambia. Puede ser. No, Capaz que hay un cartel que dice, ahora te podés conectar en el Valle de las Ánimas. No, y el tema es de que llega un punto en que usted está almorzando y su celular es parte de su almuerzo. Entonces está usted almorzando y está ahí. O sea, por favor, creo que la hora del almuerzo es un momento para poder comunicarse con quien está usted almorzando, tomando su cafecito. Y si no, andate a Uruguay y fumate un porro. No es ninguna incitación. Veamos la siguiente nota. Estamos en la puerta de una de las 4 farmacias que comercializan cannabis desde hoy en la capital, en Montevideo. Y miren ustedes lo que es la fila que hay. Hay mucha gente que está aguardando, ya podríamos decir que en un promedio 1 hora hace que están aquí esperando para poder ingresar a la farmacia, porque están dosificando la cantidad de gente que ingresa, porque todos ellos están esperando únicamente para poder entrar y adquirir el cannabis, porque son personas que obviamente ya están registradas en el correo. La demanda fue constante desde las 8 de la mañana, cuando el propietario abrió la farmacia Antártida aquí en el centro, pero en este momento fue cuando se dio, digamos, el pico de gente que se acercó a adquirir el cannabis. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. ¿Qué tal? Buen mediodía, estamos en vivo para Subrayado. Estabas aguardando que se inaugurara y se estrenara justamente esta forma de comercializar el cannabis. Sí, es una oportunidad para todos, que todo pueda salir bien. Hasta el momento, ¿cómo accedías? Moviéndose en negro, yendo a lugares peligrosos. Esto creo que le va a ser muy bien para todo el mundo. A favor de la política, entonces. Sí, totalmente. Aparte, si se imita lo que se hace en Estados Unidos, en algunos estados, que ese dinero se vuelca a la educación y a otras cosas, creo que puede ser bueno. ¿Qué le parece la política? Y está bastante mejor, digo, porque antes de ir a un lugar, ¿no? Y correr peligro de que te agarre la policía, te agarre todo eso, tener problemas, porque esto lo lleva uno adentro ya. Esto es algo que va en la sangre y está bueno el cambio. ¿El interés por el cannabis? Claro, por tener que entrar a una farmacia, estás legal. Bueno, excelente. Qué lindo ver noticias donde las sociedades generan quiebres culturales tan grandes, ¿no? Tanta gente, me imagino, que se rasgará las vestiduras en tantos países, y en Uruguay pasa esto y no se va a acabar la familia, no va a pasar nada raro. Es mucho más peligroso el alcohol que un cigarro de marihuana. Sí, aparte el primer país en el mundo en realizar esto, y Uruguay es pionero en muchas, en la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, en la ley de divorcio. Separación de la Iglesia del Estado a principios del siglo XX. Exacto, la ley de divorcio, la ley de matrimonio civil, la legalización del trabajo sexual, mediante legislación laboral. Realmente es un país de avanzada, y bueno, continúa esta característica histórica. Obviamente no le van a vender la cantidad de cannabis que usted quiera, está registrado, son 5 gramos legal. Y hay que registrarse. ¿Y cuánto, más o menos, cuántos cigarros podrás armar con 5 gramos? ¿Alguien tiene idea? Podés armar bastantes. Bastante, sí, o sea, bastantes. Es una buena cantidad. Sí. Perfecto. No, porque uno no tiene referencia, ¿no? No, después hay variantes de acuerdo también al cannabis medicinal, que te permite más cantidad, una cantidad es para consumo, después también los derivados de aceites, que científicamente se ha comprobado que han permitido a muchas enfermedades tenerlas avanzar, caso de arteriosclerosis, etcétera. Voy a decir algo aprovechando que estamos acá. Mi madre, que vive en Argentina, espero que no lo vea la Policía Federal, se está tratando con aceite de cannabis sus dolores reumáticos.
pero es ilegal. Ujú. Es una barbaridad, es un producto Sí, medicinal. ahora en el Congreso se aprobó una ley hace un par de meses que permite el uso medicinal del cannabis. Es restringido, pero por lo menos es un avance. Esperemos que esto continúe también porque... Tiene hartos usos medicinales. Sí, muchísimos, y aparte comprobados que hacen muy bien. Además, se permitiría ese uso del cannabis para muchísimas otras cuestiones que no solo son las medicinales. Para azúcar, para endulzantes, para un montón de cosas. Incluso ecológicamente para el planeta ayudaría mucho. Pasa que hay que descolonizar las cabezas, ¿no? Así como nuestra hojita de coca. Exactamente. Pero hay que La hoja de coca descolonizar es impresionante. hay que descolonizar la cabeza. Hoy salió una nota en página 7 terrible de un columnista contra la hoja de coca. Impresionante. Bueno, pasamos a Argentina a propósito que hacíamos esta digresión familiar, pero que hace a... Pasamos de una sociedad abierta, de un gobierno que propicia cambios a uno recareta. A la revolución de la alegría. La revolución de la alegría que llegó a la Argentina con Mauricio Macri y se repiten todas las políticas impulsadas en la década del 90. No traen ninguna idea nueva. En los 90 el FMI presionaba a los gobiernos para llevar adelante este tipo de reformas laborales. Ahora por lo menos públicamente no aparece el FMI, ya es incorrecto políticamente, ¿no? Claro, no. Igual volvió el Fondo Monetario a ver cómo marcha la economía, a ser auditor de la economía que con el gobierno anterior se había quitado. Y ahora disimulan, ¿no? Porque antes era el Fondo Monetario ordena en Bolivia, en Ecuador. Claro, sí. Era impresionante. Ahora no aparece. Han sido responsables de las catástrofes, del ajuste, el neoliberalismo, el desempleo masivo. Y ahora el gobierno quiere flexibilizar los convenios colectivos de trabajo. En Argentina son de los más importantes, igual que en Brasil y en Uruguay. Brasil está en la misma línea. Y además rebajar aportes a los sindicatos. Esta es obviamente una política para ricos y una política contra los pobres y contra los trabajadores, la que lleva Macri adelante. Adelante, TELAM, agencia estatal. Vamos a recordar una declaración de hace un par de semanas del presidente argentino. Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Bien, y como estas nuevas políticas que impulsan dejaron de hacerle daño a la Argentina, cerró una importante empresa de gaseosas en el Gran Buenos Aires, dejando a 700 personas en la calle que se tomaron las instalaciones y fueron salvajemente reprimidos. Vamos a repasar algunas imágenes sobre esto, en principio con una nota de AFP, la agencia francesa de prensa. El tema trasciende las fronteras argentinas. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en apoyo a los 600 trabajadores despedidos por el cierre de la planta de PepsiCo. Sindicatos y partidos de izquierda asistieron el martes a la protesta en la capital argentina. Estamos acá reclamándole a la empresa de que se reabra, porque no tiene ninguna crisis, y esa crisis no existe en PepsiCo, solamente es avalada por el gobierno y el Ministerio de Trabajo. PepsiCo anunció en junio el cierre de su planta en Vicente López, en la periferia de la capital, debido a su compleja estructura de costos. El jueves, fuerzas de seguridad desalojaron con gases y balas de goma a los trabajadores que resistían el cierre de la planta, dejando una veintena de heridos y varios arrestos. El gobierno de Macri quiere hacer en Argentina lo que Temer en Brasil, un ajuste sin legitimidad, brutal, quitar derechos laborales, rebajar convenios colectivos, vacaciones pagas, y entonces quiere aleccionar a partir de los trabajadores de PepsiCo porque ellos vienen enfrentando a este gobierno y defendiendo sus derechos con comisiones internas independientes, democráticas, muy distintas de las direcciones sindicales tradicionales. En 2016 cerraron unas 6.000 pequeñas y medianas empresas, según la Secretaría de Gobierno de este sector, entre una inflación de 11,8% en el primer semestre. Bien, y vamos a ver imágenes de lo que fue la represión contra estos trabajadores en una crónica de C5N.
cómo van a avanzar directamente sobre los móviles de televisión. Vemos a los comisarios que están también. Mirá la cantidad de efectivos. Mirá, un detenido en estos momentos. Un detenido. Allí entonces vemos como 5 efectivos rodean a una persona. Aquí entonces recordemos que hay hasta diputados nacionales. Imagen de C5N, ingresa entonces el efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, rompiendo la puerta, la orden entonces de la magistrada. No la puede abrir, estaba hace unos minutos. Bueno, están tardando en la pregunta ahora es ¿cuántos trabajadores, cuántas personas hay ahora dentro de la fábrica? Porque no se sabe qué sucede ahora. Debe haber 20 personas debe haber adentro de la fábrica. 20 personas. Sí. ¿Y detenidos hasta el momento? No tengo idea cuántos detenidos, pero sí hay compañeras heridas que las reprimieron, les pegaron. ¿Se esperaban este operativo? Con esta brutalidad no, porque nosotros somos mujeres y estábamos pidiendo por nuestro trabajo. Estábamos demostrando que la empresa nos quiso echar de la nada, nos maltrató, la empresa nos maltrató y encima tiene el gobierno que la está avalando para que haga lo que quiera con las obreras. Es increíble. Bueno, ahí está la represión contra los trabajadores en Argentina. Hacemos una pausita y volvemos y hablamos más de Mauricio Macri y su gobierno. Seguimos hablando de la economía argentina, en este caso del gobierno de Macri. Fíjate, para sorpresa, este reporte de Televisa de México. Exactamente. Para sorpresa, ¿no? Sí, un informe bastante duro sobre la actualidad de la economía en este ya año y 8 meses de gobierno de Mauricio Macri. Necesitamos volver al mundo, ser parte de la cadena global de producción que existe hoy en el siglo XXI. El presidente Mauricio Macri asumió el poder con el objetivo de ordenar la economía argentina, que durante 4 años permaneció prácticamente estancada. La guerra de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, con inversores internacionales por el impago de la deuda, sus subsidios y el cepo cambiario, dejaron una nube difícil de despejar. Al día siguiente de asumir la presidencia, Macri quitó el cepo cambiario y eliminó subsidios. El golpe en los bolsillos de los argentinos fue inmediato. La luz subió 500%, el agua y gas hasta 300%, el servicio de transporte incluido trenes 100% y metro 66%. El rechazo fue masivo. El primer semestre del gobierno de Macri estuvo marcado por el cierre de negocios, 1.4 millones de nuevos pobres, más de 150.000 despidos y una alza generalizada de precios. Por primera vez desde 1989, Argentina vivió cortes programados de energía. A 9 meses de haber asumido la presidencia, el nivel de aprobación del mandatario había caído casi 20 puntos. Argentina cerró el 2016 con una inflación de 40%, la más alta en la región solo después de Venezuela, nación sumida en la crisis. Para reactivar la economía, Macri apostó a la inversión extranjera. Luego de su pacto histórico con los fondos buitres, la nación regresó a los mercados internacionales con un fuerte respaldo de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Con la apertura económica, Argentina emitió miles de millones de dólares en deuda externa. Al país entraron más de 120 millones de dólares por blanqueo de capital. El Banco Central mantuvo las tasas de interés bajas para intentar controlar la inflación. La maniobra abrió la oportunidad para que inversores aplicaran el llamado carry trade o bicicleta financiera. A través de este mecanismo, inversionistas meten dólares al mercado local, los cambian por pesos argentinos y apuestan a las tasas del Banco Central. Después de obtener su ganancia en promedio de 2.2% en un mes, el dinero es reconvertido a dólares y deja el país. Ello suma al mercado especulativo y no a la producción, beneficiando a inversionistas golondrinos que ganan con tan solo pedalear entre peso argentino y dólar. Críticos de Macri advierten que permitir este pedaleo puede culminar en una grave devaluación si factores externos golpean la economía interna, dejando a la bicicleta sin pedales y provocando una fuga repentina de capitales.
En octubre próximo llegará la primera aduana para Macri y sus políticas económicas liberales, con los comicios de medio término en donde se elegirá a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El éxito o fracaso del partido gobernante repercutirá en la fuerza de Macri para sacar adelante sus reformas y también en sus posibilidades para ser reelecto en 2019. Ana María Islas, Noticieros Televisa. Bien, y pasamos a un reporte de Página 12 sobre el lanzamiento del espacio político de Cristina Fernández de Kirchner, que va a competir en las elecciones legislativas de octubre como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. La cartelería, que antiguamente era liquidación por fin de temporada, en este momento es liquidación por cierre. Se han cerrado muchos locales, es verdad. Las ventas han bajado mucho. Mucha gente se está quedando sin trabajo porque están cerrando fábricas. Yo soy una de ellas, me quedé sin trabajo. Ahora, a esta edad, estoy dependiendo de mis hijos. Comercios que cierran, puerto fantasma, empleados que se miran las caras. Nos han borrado la alegría estos tipos. Yo quiero pedirles a quienes están allí atrás, que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, una sola cosa: que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. Es que no anden reuniéndose ellos en lugares cerrados, no. Escuchar lo que está pasando con la gente. Pero que además de escuchar lo que está pasando, también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza. Hay una esperanza y que es su voto. El instrumento más defensivo que nos puede dar la democracia. No hay mejor defensa en democracia que el ejercicio del voto ciudadano, el voto de cada uno de ustedes. Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. Tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Todos sabemos cuál es el voto más directo, más contundente. El que el gobierno va a escuchar, el que sabe que representa que una ciudadanía no puede seguir sufriendo como está sufriendo, ni tolerando las cosas que se están tolerando, porque esta es la voz de las grandes mayorías nacionales. Compañeros, ¿fin por hoy? ¿Quiere parar? Sí. Ya suficiente, ¿no, Lord? Vamos a irnos con una notita más. La 14, si es tan amable, señor director, nota de Barricada TV, espacio que también emite este programa desde el barrio de Almagro en Buenos Aires. Y nos despedimos hasta mañana, doctor. Hasta mañana, y bueno, con este bloque de Argentina y lo que se ha generado de nuevo, que es la necesidad de nuevos comedores populares, de merenderos, espacios donde la gente va a tratar de paliar el ajuste, ya lo vimos también, ¿no? ¿Qué? Ya lo vimos, este fenómeno. Sí, claro, en los 90, en casi todos los países de América Latina. Y parece que bueno, los Lasso, los Temer, los Macri, no traen a la memoria eso que pasó hacia atrás, digo, en la ciudadanía. Qué operación de lavaje, ¿no? Mediático impresionante. La derecha a nivel regional no ha presentado ni idea nueva en absoluto y vienen con el mismo plan de antes, como si nos hubieran salvado la debacle en los 90. Claro. Es impresionante. Bueno, para eso está Ojo con los Medios. Un abrazo. Bueno, estamos acá en la unidad básica Tato Contiza, Avenida Pavón 4170, y bueno, empezamos haciendo una cena solidaria para gente en situación de calle, en hoteles, y la verdad que nos llevamos la sorpresa que cada vez está viniendo más gente. Ya los últimos lunes sacamos más de 150 porciones, y bueno, vemos que la gente, viene a buscar un plato de comida porque no tiene para pagar el hotel. La gente que vive en la calle, la verdad que nos pide ropa, y bueno, además se acerca gente pidiendo abogados, asistentes sociales, le están sacando planes, y bueno, desde lo que podemos colaboramos
Y ahora, bueno, empezamos con cenas solidarias y la idea es pasar de la unidad Tato Contiza a 33 bajo autopista, y la cena se va a llamar Atos Mariani, y todo esto lo estamos armando también con donaciones de comerciantes de Boedo, de los mismos compañeros y vecinos. Me acerco a través de compañeros en los que ya habíamos militado anteriormente juntos, y bueno, en esta ocasión aportando donde hacía falta, en este caso con esta nueva actividad que tristemente volvemos a tener que realizar cuando pensamos que ya íbamos erradicando ciertas prácticas como la de los comedores, los merenderos, que nunca se terminaron de resolver, pero que iban en camino a resolverse. Hoy volvemos a caer en esta situación debido a la cantidad de gente que hay en situación de calle, producto de políticas excluyentes tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional. Y bueno, desde mi lugar vine a aportar a donde hacía falta aportar. En este caso yo estudié gastronomía, puedo aportar desde este lugar conocimientos en pos de desarrollar esta cena solidaria. Y bueno, y obviamente tratar de profundizar esta actividad, digamos, realizando, o sea, esta actividad dentro de un marco mucho más amplio, ¿no?, de inclusión. Bueno, yo de la cena solidaria participo picando cebolla y luego llevo los platos. Esta gente que está abajo de los puentes, de la baja autopista, y todos los días es un plato más, todos los lunes. Cada vez es peor, no pueden pagar los hoteles. Y también cuando salís a hacer el reparto, que la mayoría lo hacemos bajo autopista, te encontrás con familias nuevas ese mismo día que quedaron en la calle, que no pueden pagar ya el hotel que pagaban antes, y bueno, están en la calle, y es tremendo lo que está viviendo hoy en día la gente, y que cada día son más. O sea, nosotros nos ponemos contentos, una palabra, porque podemos sacar más de 150 porciones, y apostamos cada vez a más, pero la verdad que es una tristeza total para el país que haya familias enteras en la calle, los nenes que se están muriendo de frío, y aparte gente que por ahí si llegas tarde a darle la comida y está cocinando te dice no, que se lo dejen para otro que por ahí en ese momento lo están necesitando más. Bueno, en realidad hacemos todas comidas que tienen que ver con una estructura de la que por ahora disponemos. Las recetas tratamos de ir variándolas, de ir agregándoles distintos tipos de proteínas, de carbohidratos que son necesarios para estos días de frío. Tratamos de hacer un menú rico, digamos que las comidas que salen de acá sean ricas y bueno, y nutritivas, ¿no?, para poder paliar el frío que se viene. ¿Hoy cuál es el menú? Hoy, por ejemplo, estamos haciendo unos fideos con boloñesa, con que tienen carne, tienen verduras como la zanahoria, bueno, lo que tiene una boloñesa. Y fideos como carbohidratos.